Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias siempre por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 31 minutos gracias a la señal de TSI. Esto es 3030 y tenemos una agenda hoy, pero es una agenda no solo de actualidad, sino que de mucha controversia además, y que espero junto a nuestros distinguidísimos invitados que sea de su atención y de su agrado, y que nos acompañen desde este momento hasta las 10 de la noche que estaremos en vivo con ustedes. Aquí en el estudio tenemos a nuestros siguientes invitados. Don Alberto Cruz, él es diputado del Partido Liberal por Comayagua. Gracias, don Alberto, por estar aquí. Bienvenido. Muy amable, don Edgardo. Gracias por la invitación. Bien, gracias también a don Juan Barahona, diputado del Partido Libertad y Refundación por Francisco Morazán y va por la reelección. Bienvenido, don Juan. Gracias, Edgardo. Gracias por invitarme a este programa 3030. Muy bien, muchas gracias. Don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán, precandidato presidencial también del Partido Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Edgardo, y es un honor estar aquí en su programa y compartir con estos distinguidos invitados. Muy bien, don Carlos Eduardo Reina es gobernador de Francisco Morazán. Gracias por estar aquí y un importante líder y dirigente del Partido Libertad y Refundación. Gracias por estar aquí, don Carlos Eduardo. Gracias, Edgardo, y es un gusto compartir el panel con amigos y espero que esta noche pues de aquí salgan luces para aclarar tanta oscuridad que anda por ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, don Carlos Eduardo. Bueno, el desarrollo de nuestra agenda esta noche es el siguiente. Compartimos la agenda con ustedes, amables televidentes, que hemos definido para hoy, domingo, ya 20 de octubre. El gobierno logra un importante acuerdo con el personal técnico del Fondo Monetario Internacional y ahora el directorio del Fondo Monetario Internacional deberá discutirlo y seguramente aprobarlo. También esta noche aquí en el programa, si por falta de votos en el Congreso Nacional, ojo, no se puede aprobar o no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria, ¿puede ir a una consulta popular? También hoy en 3030, el Partido Nacional dice que el general Roosevelt Hernández, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, debe ser interpelado por violar la Constitución de la República al pronunciarse a favor de la Ley de Justicia Tributaria. También esta noche aquí en el programa, la congresista republicana María Elvira Salazar ha anunciado para mañana lunes 21 de octubre una conferencia de prensa para condenar al gobierno socialista, dicho ella, de la presidenta Xiomara Castro. Ahí cuando dice para condenar, me gustaría que le pusieran, que fuera entrecomillado, desde donde dice para hasta donde dice Castro, porque esas son las palabras exactas que ha utilizado la congresista republicana. La congresista republicana María Elvira Salazar ha convocado una conferencia de prensa mañana en Miami para, lo que ella ha dicho, condenar al gobierno socialista de Xiomara Castro. Con ellos, con nuestros invitados esta noche, vamos a desarrollar estos temas. Pero primero, el del Fondo Monetario Internacional. Don Roberto Lagos nos acompaña desde Estados Unidos vía Zoom. Muchas gracias, don Roberto, por estar esta noche en 3030. Estamos en vivo. Ya saben ustedes que don Roberto Lagos es un investigador y un analista de temas económicos. Buenas noches, don Roberto. Buenas noches, licenciado Melgar. Un saludo al pueblo hondureño y un gusto estar con ustedes y saludos a sus invitados esta noche. Muy bien, muchas gracias. Rapidito, el personal técnico del Fondo Monetario Internacional concluyó su visita a Honduras de unos 10-12 días y ha llegado a un acuerdo a nivel del personal técnico que luego el directorio del Fondo Monetario Internacional va a evaluar y seguramente va a aprobar. Creo que es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque se tendrá acceso al financiamiento que se requiere tanto dada la caída tan fuerte de las reservas internacionales que ya anda por el orden de los 2.000 millones de dólares. Usted ya había dicho aquí en 3030 que si bien es cierto las autoridades económicas de gobierno estaban apurando a última hora desde septiembre algunas medidas del aumento de la tasa monetaria, de acelerar el deslizamiento de la moneda frente al dólar, pero que sin embargo, a pesar de que estaban apurados con esas decisiones, usted ya había vaticinado que se iba a lograr este acuerdo. Claro que sí, porque se lograron los acuerdos desde la perspectiva monetaria, es decir, el incremento de la TPM, como usted lo dice, ¿verdad?, de la tasa de referencia, y adicionalmente la aceleración del deslizamiento de la moneda, tal como también lo establece el comunicado del fondo, ¿verdad? Esas eran
los dos puntos de discusión y al lograr acuerdo en eso, que era el tema monetario, el Fondo Monetario garantiza las dos revisiones. Estas revisiones que hizo el equipo técnico aquí del FMI tiene que ver con que este gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entonces estas revisiones son como para decir, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y entiendo entonces que sí se está cumpliendo. Así es, y lo que llama la atención es que se retrasaron las dos revisiones, ¿verdad? Estas dos revisiones estaban previstas para los meses de marzo y septiembre, se realizan en octubre, ¿verdad? Hasta que después de ese famoso viaje a Washington DC de las autoridades, en las cuales acordaron, ¿verdad?, acelerar el deslizamiento de la moneda para tenerlo en condiciones normales con respecto a la realidad de la economía hondureña y corregir ese retraso cambiario. Este acuerdo que se ha logrado con el personal técnico que vino aquí, como bien establece el comunicado del FMI, tiene que ir ahora al directorio del Fondo Monetario Internacional, donde están los meros gurús, los países que deciden si el acuerdo por parte, en este caso de Honduras, se está cumpliendo y luego viene el desembolso de estos 250 millones de dólares aproximadamente. Generalmente estos acuerdos preliminares son aprobados por el directorio. Sí, totalmente. Generalmente ya cuando se tiene la revisión son aprobados. Ahora habrá que ver cuántas semanas toma el directorio. Habrá que ver si el directorio espera a que el gabinete económico continúe realizando los ajustes que son tan necesarios, pero a destiempo, ¿verdad? Para corregir las distorsiones generadas por el mismo gabinete económico. ¿Qué es lo que usted ha cuestionado, verdad? Es decir, que las cosas se han hecho, o sea, que se tenían que hacer, en efecto, pero que lo han hecho de forma tardía, las autoridades de gobierno, quiero decir. Así es, porque todos estos ajustes se tuvieron que haber realizado en enero del 2022, el incremento de la tasa de política monetaria y iniciar a tener, ellos mantuvieron fija también el tipo de cambio y por lo tanto usted mira que las tasas de interés en estos meses se han incrementado en 2% en promedio, haciendo más caro el crédito para la población, a pesar de que el incremento de la tasa de política monetaria solo fue de 1%. Le pongo el ejemplo del deslizamiento de la moneda de 2022, 2023 y lo que llevamos de 2024. Vamos a poner esa gráfica a continuación para que se evidencie lo que efectivamente usted ya había abordado aquí en el programa anteriormente. El deslizamiento de la moneda, por ejemplo, en 2022 fue de 6.93 centavos, en 2023 de 5.38 centavos, del 1 de enero al 1 de septiembre de 2024 fue de 11 centavos y del 2 de diciembre a mañana, 21 de octubre, del 2 de septiembre al 21 de octubre, o sea, mañana, es de 15 centavos. Por lo tanto, en 2024, el deslizamiento de la moneda ha sido de 26 centavos. Nada que ver con lo que ocurrió con 2023 y con 2022. Por lo tanto, hasta el momento, en 2022, 2023 y lo que llevamos de 2024, es decir, 21 de octubre, el deslizamiento de la moneda será de 38.31 centavos. Sí, y más que todo es ver el ritmo de deslizamiento a partir del 2 de septiembre, ¿verdad? Yo pienso que el mes de septiembre es claro que se incrementó el ritmo de deslizamiento. Habría que ver contra el precio inicial y el precio final si el deslizamiento total fue de 38 centavos, pero lo que sí le puedo decir es que en lo que va acumulado del 2024, solo del año 2024, anda por el orden de los 26 centavos. Sí. Y entonces ya vamos a ritmos de deslizamiento como lo que se tenía en los gobiernos anteriores, en los cuales el ritmo de deslizamiento era aproximadamente 46 centavos anuales, que le dan los 5.5 lempiras con 6 centavos en 12 años. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es un proceso que se sigue, que ya está establecido? Mire, principalmente para definir eso hay dos variables importantes. La primera es la diferencia de la inflación con respecto a sus socios comerciales. Un ejemplo sencillo. Supongamos que nuestro único socio comercial es Estados Unidos. Si la inflación de Estados Unidos es de 2% y la inflación de Honduras es de aproximadamente 5%, automáticamente eso le da una diferencia de 3%. Eso le dice un deslizamiento de 3%, que es aproximadamente 60, 70 centavos en la economía hondureña. El otro punto es cuál es su meta de acumulación de reservas. Entonces, claramente, al mantener los tipos de cambios claramente fijos, que solo fueron de 6 y 5 centavos, ¿verdad? Eso generó mecanismos adicionales para la caída de reservas. Entonces, mantener la TPM planchada, como dicen los economistas, fija, mantener un tipo de cambio fijo, sumado a la estructura de la economía hondureña, que es una estructura importadora, de sesgo importador, en la cual no tenemos producción nacional, genera estas situaciones en las cuales, para mantener el valor de la moneda, tiene que consumir las reservas internacionales. Se consumieron $2.000 millones menos,
mientras las demás economías acumularon reservas. Y cuando me refiero a las demás economías, me refiero al caso de Costa Rica, me refiero al caso de Guatemala, me refiero al caso de Nicaragua y me refiero al caso de República Dominicana. ¿Qué es lo bueno de este acuerdo y qué es lo malo de este acuerdo? Lo positivo del acuerdo es el tema que se reconoce un poco la parte del tema fiscal, ¿verdad? En este sentido, se le tiene que seguir la transparencia, pero el problema nunca fue fiscal, claramente. Simplemente es que se reconoce un poco el tema de caja única y adicionalmente se tiene que seguir modernizando los marcos de contrataciones. Tener acceso a los 240 millones de dólares es positivo. ¿Por qué? Porque con eso probablemente el gobierno, esos derechos especiales de giro, los va a colocar ya sea para salvaguardar un poco más las reservas internacionales o de repente pueden ser programas de apoyo presupuestario, además que facilita la negociación de nuevos préstamos con la cooperación internacional a tasas de interés mucho más bajas que las que encontraría si colocara un bono soberano, y si coloca un bono soberano, tasa de interés más baja. Muy bien, muy bien. ¿Lo malo? Hay 3 puntos ahí que quiero enfocarme. Primero, muy explícitamente dice el Fondo Monetario que se han enfrentado limitaciones en la capacidad para desembolsar asistencia social, ¿verdad? Hay cuellos de botella que se están tratando. O sea, no es que sea algo malo del acuerdo, sino que lo que se descubrió un poco de estas reuniones con el fondo, ¿verdad? Exactamente, no es algo malo del acuerdo. Que hay que corregir, que hay que corregir. Que hay que corregir. Okay. El segundo tema es... Dice textualmente, las autoridades han enfrentado limitaciones de capacidad para desembolsar asistencia social. Eso. Lo dice claramente, esos fueron los hallazgos, y que se están tratando de trabajar en estos cuellos de botella para proteger y dar la asistencia a los más vulnerables, que es algo que siempre ha sido positivo de la visión de la presidenta Castro, ¿verdad? Sin embargo, si la ejecución no se acelera en este tema, si no se tiene una buena capacidad para desembolsar, no llegan los programas sociales para los más pobres. Muy bien. Y los otros 2 puntos sería que... El tema de energía, en el cual todavía no me queda claro cómo el equipo se sintió alentado por la reciente tendencia decreciente de las pérdidas. Todavía las pérdidas no se han reducido, siguen siendo elevadas, pero dice que hay una tendencia decreciente reciente. Pero me llama poderosamente la atención que dice que para poder solventar los atrasos de pago del ENE van a hacer emisiones de bonos domésticos. Muy extraño, dado que el fondo, si usted revisa todos los acuerdos anteriores, estaba en contra de la emisión de bonos domésticos, ¿verdad? No le gustaban este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque usted básicamente pone a competir los recursos del sistema financiero con el gobierno versus con las empresas. Y entonces al final el sistema financiero va a preferir prestarle al gobierno que a las empresas, generando una clara distorsión en los temas de inversión, o algo que se conoce en economía como crowding out effect, ¿verdad? En el cual prefiero prestarle al gobierno en lugar de darle préstamos a las empresas, ¿verdad? Muy bien. Y el tercer punto, no sé si es este que yo identifico, si usted lo comparte conmigo, es que deben continuar los ajustes de la tasa de política monetaria y un mayor deslizamiento del EMPIRA. Así es, tiene que haber un mayor deslizamiento y los ajustes. ¿Por qué? Porque si se hubieran realizado en el tiempo que competían, el impacto sobre la economía hondureña, en este momento lo que estaríamos haciendo sería reduciendo las tasas de interés. Y adicionalmente, no es lo mismo hacer un ajuste en deslizamiento al cierre de los 3 meses del año, cuanto más recursos se requieren, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, el impacto es mayor sobre la ciudadanía que hacerlo en un año, donde la elasticidad, como dicen los economistas, el impacto es mucho menor. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Sí, se tienen que realizar los ajustes, son necesarios, pero la lección es no ser tercos en la aplicación de las medidas económicas, hacerlas en el tiempo que corresponden, para que volvamos a evitar estos momentos en los cuales tenemos que aplicar medidas que tienen costos sobre la población. Sí, o sea, acelerar este tipo de medidas que las pudieron haber dosificado en el tiempo. Bueno, lo último, vi en las redes sociales que usted estuvo en debate ahí con una gente, y yo quiero preguntarle aquí para salir de dudas, y que sea, por favor, le voy a agradecer, brutalmente sincero. ¿Usted fue asesor económico del expresidente Hernández? No. No. ¿Usted se sentaba, conversaba con él en algún momento para decirle haga esto o no haga lo otro en tema económico con Hernández? Jamás, no tenía ese nivel de alcance. Yo era simplemente un técnico que tenía un trabajo que, por cierto, de los 8 años de la administración Hernández, solo trabajé en el 2017 en el periodo comprendido entre el mes de abril, del mes de abril al mes de junio
¿verdad? Del año 2018 y después yo me retiré de la función pública. De igual forma me tocó laborar también en el gobierno del presidente Zelaya, allá en el arranque por el año 2008 en una unidad técnica, ¿verdad? Y no tuve ningún tipo de relación, yo no daba consejos de ningún tipo, no sé, me da risa, ¿verdad? Y fíjese qué interesante para la militancia de Libre. Hay gente que realmente sí se sentaba a asesorar al presidente Hernández en la parte técnica, que ahora sí tiene cargos como viceministro, pero eso lo dejamos para otra discusión. Aquí brinca don Juan Barahona, mire, el gran defensor de las bases del Libre. ¿Sí o no, don Juan? Sí, claro. Ahí está, pues. Entonces, usted no fue asesor ni de Juan Orlando ni del expresidente Zelaya. Así es, de ninguno de los Pero dos. trabajó como técnico en una unidad. Sí, en la unidad de apoyo técnico presidencial. ¿Cuánto tiempo en el gobierno del expresidente Zelaya? Trabajé aproximadamente el año 2008 y el año 2009, ¿verdad? No completé los 2 años con él porque en eso dieron el golpe de Estado, ¿verdad? Se dio el tema del golpe de Estado, pero sí estoy aproximadamente 1 año y medio. O sea que usted trabajó más o menos el mismo periodo de tiempo en el gobierno del expresidente Zelaya y en el gobierno del expresidente Hernández. Básicamente. 1 año y medio en cada uno. 1 año y medio en cada uno. ¿Y platicaba con ellos sobre el tema económico o no? Por favor, ¿qué tipo de acceso voy a tener a ese tipo de cosas? Eso eran los jefes que estaban arriba que negociaban los acuerdos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez vi una foto mía negociando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y los que negociaron siguen en el gobierno? ¿Los que negociaban antes, en el gobierno de antes, siguen negociando ahora? Fíjese que hay una persona que se encargaba de negociar el financiamiento climático ante las Naciones Unidas, ¿verdad? Y ahora es viceministro. Y habían personal técnico dentro de la Secretaría de Finanzas, que eran personal técnico de mucha calidad, ¿verdad? Yo no estoy en contra que personas que sean buenos funcionarios estén dentro del gobierno, eso no tiene nada de malo, pero por el ataque que me dan, que pertenecían a la Secretaría de Finanzas, iban a las negociaciones, viajaban a Washington a las negociaciones con el Fondo Monetario en la parte técnica y que ahora son funcionarios, ¿verdad? Bueno, si hay gente del Banco Central en el directorio que fue nombrado en el gobierno pasado. Es correcto, y hay personas también que tuvieron cargos, fueron elevados a cargos importantes dentro del Banco Central y por la parte de todo este tema de construcción de capital humano dentro de las instituciones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de argumentos a mí la verdad me parecen risibles, son divertidos, ¿verdad? Hasta ahí nomás llegamos con ese tema. Gracias, Roberto, muy amable. No, le agradezco mucho. Un saludo, don licenciado Melgar. Gracias. Don Roberto Lagos, investigador y analista de temas económicos. Vamos a un corte comercial. Ya les dije quiénes están con nosotros esta noche aquí en el programa. Por cierto, debuta hoy don Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal por Comayagua. Vuelve al programa Juan Barahona, diputado del Libre Francisco Morazán, y va por la reelección. ¿En qué movimiento? Fuerza de Refundación Popular, la FRP. La FRP. Sí. De los 5 movimientos, ¿es el número 1 o el número 2 o el número 3 o el número 4 o el número 1? Ah, el número 1. Número 1. Para él. Para él. En su corazón, el número 1. ¿El número 1 cuál es? Para mí la nueva corriente, en mi corazón. Y somos Pero quienes vamos con propusimos, y quienes somos la corriente que propusimos a la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada. Y es cierto que habían otros dirigentes de otros movimientos que no querían a Rixi como candidata. La verdad. Desconozco. Al final todos dijeron que sí. Bueno, muy bien. Don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán y precandidato presidencial. ¿La gana? Por Dios que sí, primero Dios que sí. ¿Va a completar planillas? Sí, no, ya estamos listos. ¿Sobra? Sí, honestamente, y nos sobran también el número de firmas y ya lo va a ver, usted no lo decimos solo por decirlo. En el transcurso del programa y despejando esa duda, y Jorgito irá a participar, sí, vamos a participar. O sea, vamos hasta el final. Claro, ningún precandidato, Edgardo, ni del Partido Liberal, ni del Libre, ni del Partido Nuestro ha hecho el recorrido que yo he hecho hace más de 2 años. Por eso es que ahorita yo estoy tranquilo, que se anden. No, yo tengo yo mis lo he hecho, Jorge. No, ¿te refieres al Partido Nacional? No, yo le digo del Partido Nacional. Y precandidatos. Ninguno, honestamente. Y don Carlos Eduardo Reina, gobernador de Francisco Morazán, dirigente del Libre, hasta ahí, por el momento. Nunca se sabe, dijo nuestro querido amigo Chelato Pérez, que lo tenga Dios en la gloria. Ya regresamos. El abogado Gustavo Solórzano es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Abogado, buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Edgardo. Un placer saludarle y de igual forma también a todos los panelistas de esta noche. Gracias por tomarse el tiempo de estar unos minutos aquí en el programa. Sé que está en una celebración familiar por su cumpleaños. Felicitaciones, por cierto, abogado.
Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, abogado. Bueno, abogado, ¿qué opinión tiene sobre esto que se está discutiendo ahora en el ambiente político y sobre todo desde el Congreso Nacional? Aunque quien lo comenzó fue Roosevelt Hernández, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre esto de la Ley de Justicia Tributaria. Bueno, toda esta discusión nace a partir del día 12 de octubre, cuando se hace una celebración dentro del marco de las Fuerzas Armadas. Y ahí se emiten una serie de comentarios. La misma presidenta de la República hizo referencia también a lo que era la Ley de Justicia Tributaria o las reformas tributarias que se requieren aprobar. Y posteriormente el jefe de las Fuerzas Armadas pues también hace una referencia en torno con este tema en donde expresa de que hay 66.000 millones de lempiras que no son objeto o que no ingresan a las finanzas del Estado por ser sujetas de exoneraciones. Y también se refiere de manera directa a que esto es debido a que un grupo de 10 grupos económicos pues son los que se quedan prácticamente, lo cual en nuestra opinión no es correcto. ¿Por qué? Porque al final, y he mandado también ahí al estudio un pequeño cuadro en donde se detallan, nosotros por lo menos por los datos que hemos venido recogiendo de Banco Central o la información que tenemos son cerca de 55.000 millones de lempiras. Pero más allá del monto, en cuanto al tema de los porcentajes de exoneraciones, primero hay que entender de que en materia tributaria uno tiene lo que son los gastos y los incentivos tributarios. Y en temas de incentivos tributarios, que son los que se dan para las empresas puedan desarrollarse a cambio de la generación de empleo, de prosperidad, etcétera, pues es aproximadamente un total de 26% de lo que eso, ahí usted puede ver el cuadro, en el cuadro ahí se hace un detalle de qué es lo que va para cada uno de los regímenes en específico, y en ese cuadrito también es muy importante que podamos hacer referencia a lo que son los porcentajes que se orientan a cada una de las materias. En materia de incentivos, que es la primera parte que aparece en amarillo, pues son 23.8, perdón, corrijo, por lo menos para el año 2023, que es lo que está registrado. Y se puede ver posteriormente los porcentajes de lo que representa para cada uno de los regímenes, tanto en zonas libres, el tema de importación temporal, entre otros. Aquí es de hacer referencia de que hay incentivos que son muy importantes, porque al final Honduras es un país que compite con otros países de la región, y en el caso de que existiesen abusos al respecto de la manera como se han venido dando, pues es labor de lo que son las instituciones del Estado el generar ese tipo de control. Pero si se va a la segunda barrita que aparece en amarillo, ahí se ven los beneficios fiscales a la población. Entonces no podemos meter todo en un solo saco. Porque ahí aparece, por ejemplo, exoneración del impuesto sobre renta a personas, que aquí entra la parte que está exenta, que es un 7%, y que también entran en el caso de los maestros, lo que se da en MIPYME, incentivos a biocombustibles, todo el tema de la canasta básica, que es interesante también, son más de 280 productos que están en canasta básica que nosotros hemos expresado y que es necesario de que se pueda, en cuanto a esto, hacer una revisión. No todos son productos de primera necesidad y que requieren una revisión. Y posteriormente vemos otro tipo de incentivos fiscales a otros sectores, en donde incluso hasta el mismo gobierno, impuestos aduaneros, APPs, entre otras. Entonces es importante hacer esa aclaración, porque no todo lo que es gasto tributario es que se le da en exoneraciones a empresas, sino es una parte de esa masa total. Y como se puede ver arriba, representa aproximadamente un 24%. Entonces entramos desde ese día en un tema más político, porque el mensaje no fue técnico, el mensaje fue político. Y posteriormente, en la sesión del Congreso Nacional de la semana recién pasada, creo que fue martes o miércoles, no preciso ahora el día exacto, se comienza, y lo que nos llamó a nosotros la atención es que no estaba ni dentro de la agenda. Nosotros hacemos un seguimiento del monitoreo legislativo, de qué es lo que se va a discutir, y el tema no iba y se hace su primera discusión, pero lo que llama más la atención también es otro mensaje político natural dentro del Congreso, que se comienza a decir de que si esto no se aprueba, entonces sería objeto de una consulta popular. Y ahí comienza el debate si los temas tributarios pueden ser objeto o no de consultas populares. Y aquí, perdón que me extienda, pero si nos vamos nosotros a la reforma del famoso artículo 5, que es el que cambia de la democracia representativa a la democracia participativa, cuando este artículo 5 nace, se crea, ¿verdad? Se hace la reforma correspondiente. En ese caso se menciona de que los temas tributarios, así como el tema de amnistías, así como temas relacionados, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los artículos pétreos de la Constitución de la República, no pueden ser objeto de ningún tipo de consulta.
Así que ese ha sido el dilema. Después esto se cambia en el año 2010 mediante una reforma que ya se hace en el gobierno del presidente Lobo y cuando era presidente también Juan Orlando Hernández mediante decreto 275-2010. Y aquí ya se elimina ese parrafito en donde se mencionaba que no podían ser objeto de consultas populares, temas tributarios, amnistía política, reforma al artículo 374 y se deja abierto. O sea que este tema de la ley de justicia tributaria, sí, para que vaya a una consulta popular debe ser aprobada por mayoría calificada en el Congreso Nacional. Claro, porque pero en dado caso, perdón, entonces, si se consiguieron los votos, sí puede ir a consulta popular la ley de justicia tributaria. Es bien complejo, porque también recordemos de que la Constitución manda que se crea una normativa especial, que es la Ley de Participación Ciudadana. Y la Ley de Participación Ciudadana hace referencia a que no pueden ser objeto de consultas aquellos temas que ya haya conocido el Congreso Nacional. Y este tema ya se introdujo dentro del Congreso, ya se hizo su primera lectura. Vamos a una segunda, una tercera. En este momento, por lo menos hasta ahí usted tiene diputados del Congreso Nacional, yo entiendo que no existe el consenso para alcanzar la cantidad de votos que se requieren, que en este caso es una mayoría simple de 65 diputados de los 128 en total. Pero si se llegase a conocer, esto no podría ser objeto de una consulta. Claro, si se conociera, ya sea que se llegara a votación. Por ejemplo, ya digamos que se aprobó en su primer debate, va a segundo debate, por ejemplo, mañana lunes, que va a sesión el Congreso, o el martes. ¿No cree usted que lo mejor sería, y aquí está don Jorge y don Juan, que lo pueden discutir en unos minutos, también ellos, que se sometiera a votación esto de una sola vez para saber si se tienen los votos o no y salir del maíz picado? No se va a hacer, ¿verdad? O sea, eso podría hacer que la oposición política más bien sea la que diga, bueno, salgamos de este tema, ya no continuemos al respecto, vámonos ya de un solo, dispensemos el segundo debate, vamos al tercero. Pero sabemos de que eso no va a ocurrir, porque este tipo de proyectos lo que busca alcanzar previo a ser conocidos dentro del Pleno del Congreso es consensos. Para mí se ha introducido como un tema más que vuelve otra vez en el ambiente político, pero la manera como se discute no es de una manera técnica. Por eso me tomé el tiempo de presentarle el cuadro, sino bajo un tema de que ricos y pobres, que los ricos no pagan, que los pobres subsidian entonces a los ricos. Y creo que hay temas importantes dentro de la misma normativa que se pretende introducir y conocer como parte de las reformas tributarias que perfectamente podrían ser conocidas de una manera técnica, objetiva y sin darle ese sesgo político, porque cuando se le da el tema político, entonces es que entramos en esas divisiones y es difícil alcanzar consensos. Ahora, alcanzar consensos, ya que estamos en una campaña política ya electoral, ¿no cree que usted que es más difícil y sobre todo con tan polarizado como están los partidos políticos, ¿no cree que esto hubiera sido mejor hubiera sido más fácil lograr consensos al inicio del gobierno? En este tema de la ley de justicia tributaria, por ejemplo. Totalmente, mire, y aquí tiene que ver también, aunque se diga, esta normativa de la manera como está redactada, en nuestra opinión, en mi opinión en particular, pues genera bastante incertidumbre. Muchísima incertidumbre, y la incertidumbre pues no es buena aliada de lo que es el pero usted clima mismo ha dicho, perdón, pero usted mismo ha dicho que lo ideal es que se pueda hacer una revisión técnica y objetiva del tema de las exoneraciones. Así es, y en eso yo creo que todos los hondureños coincidimos, y por eso tomé el tiempo de presentarle el cuadro. Aquí no vamos a desconocer de que hay quienes han abusado de exoneraciones, ahí está. Y hay que sancionarlos. Y si, no vamos exactamente, a y si han abusado de las exoneraciones, hay un articulado y hay una legislación precisamente para castigarlos, para sancionarlos. Exactamente, el Código Tributario y otras normativas también que se derivan de los aspectos tributarios. Más bien sería un ejemplar que se les sancionara y que se les divulgara la sanción y las razones por las cuales se les sanciona. Ojalá si fuera, ¿verdad? Tanto en materia aduanera hemos visto que se han desarrollado acciones, en el caso de la evasión en materia aduanera. En materia tributaria, lo único que tuvimos fue la presentación que hizo en aquel momento secretario, bueno, en aquel momento era director del Servicio de Administración de Renta, Marlon Ochoa, que también, y con todo el respeto, fue más un espectáculo público en realidad que lo que podía llevar. Tuvimos la oportunidad de conocer algunos casos y lo que se llevaba incluso era información que no se puede ni presentar por la sensibilidad de la misma. Y no estoy diciendo que no haya que conocerlo, simplemente que hay que saber presentar las denuncias también desde el ámbito penal. Muy bien. Dígame una cosa, estoy viendo un poco sospechoso el hecho de que entre la Secretaría de Finanzas, el Consejo Nacional Electoral y el Congreso Nacional se tiran la pelota
por el presupuesto que está solicitando, presupuesto adicional, aclaro, que solicita la Unidad de Política Limpia para fiscalizar, para auditar el financiamiento de las campañas políticas, sobre todo para comenzar en estas elecciones primarias del 9 de marzo. No han discutido este tema y no sé si se va a discutir finalmente y si se va a aprobar, porque la gente de la Unidad de Política Limpia dice, si no nos aprueban el presupuesto especial, va a ser difícil entrarle a la fiscalización de las campañas políticas en estas elecciones primarias. Y ahí el narcotráfico, el crimen organizado, cualquiera puede financiar y ni cuenta nos vamos a dar. El dinero de la corrupción también, dinero que puede salir del mismo Estado para financiar campañas políticas, no nos daríamos cuenta. Es necesario, mire, que el Congreso en realidad comience a crear una agenda necesaria y que le dé estabilidad a la población. Es necesaria dentro del Congreso el tema que usted está tratando, de que los diputados pues definan la aprobación del presupuesto de la Unidad de Política Limpia, como se le conoce popularmente, con el propósito que se pueda hacer la fiscalización. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Y lo hemos visto los hondureños. Mire, aquí se denunció el tratado de extradición y gracias a ese tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, logramos conocer nosotros muchas cosas relacionadas en cuanto al financiamiento del narcotráfico a campañas políticas. Tenemos un expresidente que está pagando prisión en los Estados Unidos gracias a ese tratado de extradición, que debería de revertirse dicha decisión. Entonces, la unidad de control de lo que es el financiamiento de las campañas políticas para conocer, o por lo menos para fiscalizar de que no penetre el narcotráfico, el crimen organizado, dinero del Estado que muchas veces es utilizado también en el tema del financiamiento de las campañas políticas, es esa unidad de política limpia que hoy, lamentablemente, sin los recursos necesarios, tanto financieros como el recurso humano, lo que va a ir a hacer nada más es un trabajo bastante limitado y que no podemos nosotros exigir mayor cosa después de parte de ellos. Si se le dan los recursos, tenemos la capacidad de exigirle a esa unidad de política limpia que haga un trabajo adecuado en cuanto a los mecanismos de control de financiamiento de campañas. He visto algunas escaramuzas ahí al interior del gremio de los abogados. Usted como presidente del Colegio de Abogados, ¿qué tiene que decirnos, abogado Solórzano? Es normal, ¿verdad? En los gremios siempre vamos a tener algunas diferencias. Yo sostengo de que vamos a continuar actuando con honradez, con ética, que vamos a tratar de luchar por darle esa nueva cara al Colegio de Abogados de Honduras y vamos a continuar dialogando con todos los miembros de la Junta Directiva. Es mediante el diálogo que se resuelven los conflictos. Sin embargo, no puedo desconocer de que hubo intentos, ¿verdad?, como para dejarme únicamente a mí como figura decorativa dentro del colegio al asumir todo el control administrativo o presentarse una moción para pretender controlar toda la parte administrativa del Colegio de Abogados. Pero yo creo que nos podemos llegar a entender dialogando, siempre y cuando sea un diálogo con respeto y en donde no veamos al Colegio de Abogados de Honduras como un botín para irse a repartir cargos. Hombre, si el colegio en realidad tiene que estar al servicio del gremio, valorar lo que ya tenemos y más bien mejorar el personal, el recurso humano, siempre y cuando también nos limitemos en las erogaciones que tiene o que debe de hacer el colegio. El colegio ha sido utilizado sobre todo en la parte de capacitaciones para potenciar candidatos el día de mañana y eso no debe de ser. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Éxitos, abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Muy amable por acompañarnos esta noche. Felicidades en el día de su cumpleaños. Gracias, muy amable. Muy bien, vamos a un corte comercial. Don Carlos Eduardo Reina, ¿ley de justicia tributaria, sí o no? 100% sí. Why? Porque debe de haber justicia también en la distribución y en la carga fiscal del país. Justicia que está ausente ya por muchas décadas y que los pobres cargan con la mayoría del costo de los impuestos, mientras que los sectores privilegiados evaden de maneras inteligentes, haciendo uso de abogados como el que acabamos de escuchar, que tienen 1000 argumentos para esconder lo que no se esconde, que no hay justicia en la distribución de los impuestos. ¿Ley de justicia tributaria, sí o no, don Jorge Zelaya? No, ya no. Porque... ¿Cómo que ya no? ¿Antes sí, ahora no? Claro que sí, antes sí, porque... muy bien, ¿cómo es eso? Claro, porque llegó el 2023, en marzo, y tuvimos 25 reuniones con diversos sectores, entonces pudieron haberla manejado en ese momento. Sin embargo, ahora lo que quieren hacer es extorsionar, presionar a la empresa privada y a los pequeños empresarios. Una mitad para la campaña
y la otra mitad para el comandante. Y eso es inaceptable. No, es que así es inaceptable y por eso no estamos apoyando. Yo quiero preguntarle algo porque usted dice antes sí, ahora no. Usted en su momento, don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, fue de los pocos, o no sé si el único, del Partido Nacional que estaba de acuerdo con la Ley de Justicia Tributaria. Así es, y formé parte de esa comisión. Y dijo sí a la ley. Ley Dije sí. Pero ahora dice no. No, porque es la presión que están ejerciendo ahora en forma absurda y cínica. Y por eso esa ruta que nos está llevando libre realmente es inaceptable. Por eso digo ahora no. Igual como lo que nos hicieron con la ley de trabajo por hora, que aquí está el presidente de esa comisión. Eso lo retiramos en abril del 2022, comenzando el gobierno. Y no me dejan mentir el presidente de la comisión que nos dijo él y el ingeniero Redondo que en 2 meses, a más tardar en 3, se iba a aprobar una nueva ley con los beneficios para toda la clase trabajadora. Y estamos terminando este gobierno y no se ha aprobado. Don Juan Barahona, ¿ley de justicia tributaria sí o no? Sí debe de aprobarse la ley de justicia tributaria. ¿Por qué? Porque esto viene a redistribuir la riqueza y viene a mejorar los ingresos del Estado. ¿Quiénes se oponen a la ley de justicia tributaria? Se opone el sector oligárquico, porque ellos no quieren que los problemas de este país se resuelvan porque ellos no pagan tributo. Y con la ley de justicia tributaria se hace justicia y esto es también una lucha en el marco de la lucha de clases. La justicia tributaria deben de pagar los oligarcas porque de esa forma vamos a ir resolviendo los problemas económicos de este país. Don Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal por Comayagua, ¿ley de justicia tributaria sí o no? En este momento no. Tomemos en cuenta que el Partido Liberal también ha presentado que se le escuchan algunas modificaciones para que permitan la coexistencia de los regímenes que propone la ley de justicia tributaria, que es el RINDE, y RINDE megaproyectos y zonas francas, también con la coexistencia de otros regímenes. ¿Y por qué otra razón? También le digo que todavía en este momento no podríamos acompañarla como bancada del Partido Liberal, tomando en cuenta de que no existe ningún tipo de informe actuarial que se nos haya presentado como bancada del Partido Liberal. Y se lo digo de esta forma. El gobierno dice que ha socializado la ley, ha socializado los puntos que le interesa. Nosotros no hemos visto un informe del Servicio de Administración de Aduanas no es cierto lo que y no hemos visto un informe del Servicio de Administración de Renta. Claro que es cierto. No, en ningún momento hemos tenido socialización. Ese proyecto de ley lo ha estado dirigiendo, socializando el doctor Hugo Noé Pino, y él nos ha informado que al Partido Liberal se le han tomado en cuenta más o menos unas 50 modificaciones al proyecto original. Entonces sí ha habido, modificación y se ha escuchado las propuestas del Partido Liberal. Y se lo digo, Juan, no las han tomado en cuenta porque todavía insiste el partido de gobierno que hay que derogar 22 de los regímenes y no hemos visto un informe, por ponerle un ejemplo, la SOLI, ¿cuántas empresas gozan del régimen de exoneración SOLI? ¿Cuáles son los resultados de la SOLI? Del régimen de importación tributaria. ¿Cuáles han sido los resultados? Vamos a un corte comercial. ¿Se debe interpelar al general Roosevelt Hernández en el Congreso Nacional, sí o no? Claro que sí, es un comportamiento inconstitucional. Sí. ¿Don Juan? No se debe de interpelar. ¿Don Jorge? Sí, se debe de interpelar y yo voy a presentar esa. Bueno, a mí no me dieron la palabra y yo la voy a presentar en representación del partido. ¿Se debe interpelar, sí o no? Ahora ya no, y antes eran militares, ahora están apoyando a los militares. Yo no he opinado sobre lo que lo has dicho, pero lo voy a hacer. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Aquí en el estudio les agradezco mucho que estén con nosotros esta noche. Don Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal por Comayagua. Don Juan Barahona, diputado del Libre por Francisco Morazán, que va por la reelección por el FRP. Es correcto. ¿Verdad? FRP, sí. Que en su opinión es el movimiento número 1 en Libre. Número 1, interno de Libre. ¿De cuántos? De 11. ¿De 11 movimientos? 11 llegaron el otro día. 11, sí. 11 movimientos tiene ya Libre. Y el FRP es el number 1. Así es. Muy bien. Don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán y precandidato presidencial del Partido Nacional, dice que
Se la lleva Sí, el 9 de marzo. me lo dio, sí. Muy bien. Y que le sobra más bien planillas, simpatizantes para llenar las planillas de candidatos a diputados Así y es, corporaciones correcto. municipales. Sí. ¿Ah? ¿Qué le parece? Anda bien sobrado hoy. No, es el trabajo. Anda bien. No, es que es el resultado del trabajo. Así Y aquí está don Carlos Eduardo Reina, gobernador de Francisco Morazán, un importante dirigente y líder del Partido Libertad y Refundación. Por el momento, ¿aspira usted a algún cargo de elección popular? Quedan 25 días para tomar esa decisión. Lo que sí te Es que garantizo usted tiene un movimiento ahora, ¿verdad? la nueva corriente. Nueva corriente. Que es el mismo que participé la vez pasada. Como precandidato Como presidencial. en este momento no voy a participar como precandidato presidencial. Apoyo a Rixi, igual que Juan, igual que la mayoría de nuestro partido. Y en todo caso tomaremos una decisión en torno a una aspiración local, A una aspiración local. departamental. O sea, diputado de Francisco Morazán. Sí. ¿En qué movimiento? La nueva corriente. Ah, en la nueva corriente, Sí, perdón. claro. Muy bien. Va de número 1. Sí, soy el número 1 en mi corazón, igual que los demás. No, pero de la planilla de Francisco También, Morazán. sí, es probable. Está bien. Estoy por decidir. Te voy a dar la primicia El número cuando uno. esté Bueno, decidido. ¿y usted qué número va, don Juan? La verdad. En la casilla de la FRP hoy en la 1. Ah, sí sale. Sí sale. Sí sale, ¿verdad? Que sí sale. Y es que ahora va alternado, ¿verdad? Hombre, mujer, Correcto, o mujer, la hombre, y así. trenza. Y así. Del 1 al 5 sale, ¿verdad? Más o menos. Sí, Sí. sí, dale. O sea, el que vaya después del quinto y del cero. No creas. ¿Así? Hay personas que avanzan. Sí. En posiciones Bueno, atrás. yo y iba en la avanzan. posición 19 en el proceso interno, pasé a la número quedó 6 electo. y de la número 6, no, y pasé a la número 1. O sea, yo soy... En las con toda elecciones modestia, internas. iba en la posición 19 y de la 19 pasé a la número 6 y en las generales de la 6 pasé a la número 1, convirtiéndome en el diputado que más votos sacó de mi partido a nivel nacional. Y el diputado que tiene aquí la exposición de motivos en representación del Partido Nacional, que dice al final la moción que don Jorge Zelaya, en representación del Partido Nacional, quiere presentar en el Congreso Nacional, pero dijo hace unos momentos aquí que no le dieron el uso de la palabra. No me lo dio. Que dice aquí interpelar, bueno, la palabra es llamar a que comparezca el general de división Roosevelt Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para rendir cuentas sobre su incumplimiento de las disposiciones constitucionales. Y él dice aquí también, en su moción, que si Roosevelt Hernández no presenta argumentos válidos o una justificación suficiente, el Congreso Nacional debe emitir una moción de censura solicitando su remoción inmediata del cargo. Es que es primera vez que un jefe de las Fuerzas Armadas se pone a dar opiniones en un evento oficial de ascensos militares. Y no oficial. salió, ahí salió el otro día en las redes sociales, el que fue jefe del Estado Mayor Conjunto en el tiempo de Juan Orlando pero ahí no le- Hernández. ahí sí le dice- gustaba. ¿Ah? No, permita. no, es que para termine la las idea. cosas- No, termine la un idea. momentito. Voy a hacer la referencia Sí, yo porque, para que Es nuestros correcto. amables televidentes lo sepan. Sí. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el gobierno del expresidente Hernández, dijo en un medio de comunicación que él consideraba que la población estaba de acuerdo con la reelección presidencial y con la reelección de Juan Orlando Hernández. Correcto. ¿Por qué no se le llamó Ahí no lo interpelación? llamaron. No, pero Cuando entonces- estaba de acuerdo con una violación a la Constitución, con un fraude que también permitió lo mismo. ¿Quién le dijo? Conste. Pero es que ¿Quién así es, cambia quién mucho. No, Como cambió con la ley de justicia tributaria. No, señor, también no. cambian con No, eso. Eso se debe contestar con criterio constitucional es que y no sí. criterio político. Todo es La político, Constitución compañero. establece en el 272 que la misión de las Fuerzas Armadas es mantener el orden público, es proteger la soberanía nacional, el territorio, y desde el momento en que rompe ese comportamiento constitucional, está interviniendo en la Bueno, política. lo que dice- No no se se puede puede intervenir en zona política. política. ¿Puedo contestar? Un momentito, sí, Mire, conteste, en don Jorge. forma Bueno, específica, sí, sí, en sí, ese sí. caso, en forma específica, yo se los voy a puntualizar. Isaías Álvarez Urbina, Isaías Francisco Álvarez Urbina, era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, que es de Olanchito, paisano nuestro, nos graduamos en el mismo colegio. Le digo yo, general, paisano, no permitan que el presidente continúe con esa reelección, que se vaya a reelección, porque es ilegal. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? Le digo textualmente y lo estoy diciendo en un medio de comunicación, el más visto a esta hora y todo. Me dice, ¿qué quieres que haga yo? Si la Corte le dice que sí puede, si el fiscal le dice que sí puede, si el Congreso le dice que puede, si le dicen todas las fuerzas políticas que sí puede, digo, ¿cómo me voy a meter? No, pero No, eso... no, le estoy diciendo, debe darle. bueno, no, le estoy diciendo, ok, pero eso se lo dijo un poder, no uno.
la fiscalía también se lo dijo, que sí podía. Entonces el hombre se fue y que iba a ser el jefe de la Fuerza Armada. Pero ahora ellos quieren salir para justificar una cosa que es injustificable. Dice cosas incompletas, porque todos esos poderes los había puesto Jo. Pero además en el texto constitucional no se cambió. Ahí permanece la prohibición de la reelección. Y ese es superior a cualquier opinión, a cualquier ley, a cualquier sentencia, porque es constitucional, sí, a menos que se modifique, y no se modificó. Mira. Pero cuando este señor andaba en campaña abierta con el golpe de Estado, ¿en cuál cámara aquí? Con el golpe de Estado al lado de Michelet, todos estos le dijeron héroe. ¿Se acuerdan de este señor? Bueno, todos los de tu partido, pues, que ahí andaban, igual que los liberales golpistas. Y ahí no hicieron ni un programa para ver si era o no que había que llamarlo, o cuando este otro general hizo lo mismo. Y lo que ha hecho el general Roosevelt Hernández, no se ha metido en política partidaria, se ha metido en un tema, permítame Juan, solo termino un segundo la idea, se ha metido en un tema de política nacional, correcto, que es justo, que es necesario, que es la justicia en todo ámbito. Bueno, pero aquí, no aquí estos que no, pues si es que por eso metan la discusión. Sometámoslo a que la gente decida. No, aquí en una consulta. Entonces aquí nos han tenido acostumbrados. Decidamos la extradición mejor. ¿Por qué no le pide a la gente? Ganamos y ellos tienen que decidamos la extradición. ¿Por qué no le dan un pleno? ¿Por qué no consultamos a la gente si quiere extradición? Aquí nos han tenido acostumbrados a escuchar jefes del Estado Mayor Conjunto hablando de golpes, hablando de reelección, y hoy que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt, ha dado una opinión no política, económica, hoy se le está censurando. El general Roosevelt es un hondureño, no es de otro planeta, vive en una carrera militar que ha hecho, vive los problemas, los ha sentido, y él es parte de eso. Él es parte de todas las problemáticas económicas que tenemos. ¿Por qué se le está censurando? No se dijo nada aquí cuando Romeo Vázquez dio el golpe de Estado, no se dijo nada cuando el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Fonseca, dio opiniones que era necesario que se reeligiera Juan Orlando. No dijeron nada. Hoy, que las Fuerzas Armadas han sufrido una metamorfosis, que son parte de la clase social excluida en este país, hoy ha dado una opinión favorable al pueblo y se le está censurando. ¿Por quiénes? Por aquellos que eran cómplices de las Fuerzas Armadas para dar golpes de Estado, como fue el Partido Nacional. Siempre el Partido Nacional estuvo dando golpes de Estado en complicidad con las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas son otras, con otro pensamiento. Sí, don Juan, pero recordemos que las Fuerzas Armadas también, según Constitución, es un órgano que es apolítico, no deliberante y debe ser obediente. Y también tenemos que recordar algo. Lo dice en el marco de una ceremonia de ascenso, claro, pero también en el marco de la discusión de la ley en el Congreso. Entonces, en la discusión del Congreso es un acto de intimidación para nosotros los congresistas. No, mire, cuando un jefe de Fuerzas Armadas que está teniendo un comportamiento inconstitucional se está incorporando, interviniendo en la política interna, cuando la Constitución, el 277, dice claro que está subordinado al poder civil. Entonces estamos hablando, don Juan, de que lo que era malo ayer también es malo hoy. Tienen que aceptarlo. En una nueva Constitución no tiene que tener que las Fuerzas Armadas son apolíticas. No hay nadie que sea político. Mire, es que más importante preguntarle a la gente si quieren que regrese el empleo por hora, por ejemplo. Sócrates dijo, todo ser humano desde que nace es un animal político. ¿Qué pasa? ¿Qué dice usted? Que ¿por qué no le consultamos a la gente si quieren que regrese el empleo por hora? ¿O es más importante eso que lo otro? Ustedes están con ese dolor de cabeza. Se derogó la ley de empleo por hora. Era lesiva a los intereses de los trabajadores. Usted lo sabe. Usted lo sabe. No podemos permitir eso. Y si vuelve a aparecer y me toca firmar en contra, la vuelvo a firmar. Bueno, pero yo le digo, en 2 meses regresa una ley en donde se le van a los beneficios a los trabajadores. Entonces decía, con las Fuerzas Armadas, decía yo decía con las Fuerzas Armadas, Juancito, dice la Constitución que las Fuerzas Armadas son apolíticas. No hay nadie que sea político. Sócrates dijo, ahora, no hay ser humano que sea político. El ser humano la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si le quitamos los políticos? Nos cae el animal. ¿Qué pasa si no le dan el uso de la palabra a usted para presentar a moción? Seguimos con la resurrección legislativa.
porque así como es, mire, el problema de los de libre, mire el IC, por ejemplo, ¿quién repartió la marmaja en la de libre? Ahí andaba la libreta, él mismo dijo ahorita, miren, ando libreta nueva, ¿sí o no? ¿Nos dijo sí o no en la entrada? Ahí anda la libreta, ahí andaban anotados los nombres, pero eso sí era bueno, cuando él andaba entregando el pisto, para eso de la cuarta urna. Ahí no dice nada. Pero quiere criticar para ser periodista ni bien informados. No, sí porque o eso no. no, que no está bien informado. Porque fue después de la cuarta urna. Fue durante el golpe de Estado. Y me atacás, en vez de argumentar, como defender la oligarquía, te querés atacar a Carlos Eduardo por cosas falsas que ocurrieron hace 15 años. Tenés criterio, así como defendías primero la ley de justicia tributaria y ahora cambiaste, te decías que yo cambio. Porque a mí me gusta el cambio, pero el cambio... Le voy a decir. Es que ya hablaste es que usted ha sido un vividor y me atacaste, permanente. yo no he sido vividor. Yo ni siquiera he trabajado en el gobierno. Uy, señor Hasta bendito. hoy tengo un trabajo en el gobierno. ¿Y cuando estuvo de cónsul? Hace 20, 30 años fue cónsul 2 años. Y no dice que nunca había trabajado. En el gobierno central. Por eso, pero... Usted mire, ahora usted quiere atacar a mí, aspirado a ser pero presidente, como usted anda sudando calentura de la oligarquía, que ni siquiera fuera oligarquía. Si usted fuera oligarquía yo lo entendería, pero usted es un asalariado también, como todos nosotros. Y anda defendiendo a la oligarquía que destruye la democracia. Y el general sale a defender la democracia porque también es constitucional defender la democracia. Y no, miren, lo que dijo Aristóteles hace 2000 años. No, Aristóteles pues, para que aprendas un poquito, hermano. Aristóteles dijo la oligarquía contrasta con la democracia porque la destruye, porque es el poder de unos pocos cuando debería ser de todos. ¿Cuántos votos se necesitan? Ten cuidado, no me ataques, no me insultes. Yo no soy vividor, nunca he vivido a nadie. Digo la verdad y la digo de frente. Soy hombre, no ando cambiando según los vientos. Aquí estoy firme con mi partido. Hay otros que cambian fácilmente. No, yo sigo en mi partido nacional muy orgullosamente. A relajar un poquito. Muy orgullosamente. Lo personal no, mejor lo personal no. Muy bien. Vaya. ¿Cuántos dijo usted los votos o qué? Sí, vaya. Es que bueno, el punto es el siguiente. Hay 65 se necesitan, mayoría simple. Sí. ¿Tiene libre 65 votos para aprobar la ley de justicia tributaria, sí o no? No los tiene, y si no, pregúntele a él, a los dos que son diputados, pregúntele. Yo digo que no los tiene. Número uno. Pregúntele a él si los tiene. No los tiene. Pero no se escuchen las propuestas del Partido Liberal. ¿Se tienen hoy o no se tienen más? Los vamos a tener el día que se discuta el tercer debate. Muy bien. Número uno. Número dos, en el dado caso que no se apruebe la ley de justicia tributaria con esos 65 votos, se necesitaría una mayoría calificada. ¿Cuántos son? 86. 86 para aprobarla para que fuera una consulta popular. Ajá, no llegan ni a 65 y van a llegar a 86. No los tienen, Edgardo. Miren Lo que quieren es desviar diputados, la atención. miren estos diputados de temas torales. Por ejemplo, falta de empleo. Para que la gente no le siga exigiendo que la extradición. Ahora, mire, a mí me sorprende ver la actitud del IC. Por ejemplo, la extradición. Sí, era bonito cuando se llevaron a Juan Orlando y a toda la gente que han llevado. Pero ahorita que les enseñaron un video de Don Carlos, en donde aparece ahí pidiendo la mitad para Santa Bárbara, para Colón y el otro eran 3. Y la otra mitad para el comandante, ahora ya no hay que, la extradición es mala. Miren ahí sí es bonito. ¿Cómo gozan? Ahí sí es bonito. ¿Cómo gozan? Porque no tenemos los votos para aprobar una ley como la justicia tributaria. Gozan por ser mandaderos de la oligarquía. No es que gozamos por eso porque gozan. no están los votos. Lo que pasa es por que no aprobar una ley que va en beneficio del pueblo. Esa ley beneficia al pueblo. Don Juan, el gobierno ha fracasado contra el pueblo. Ha fracasado en la política económica. Son mandaderos de la oligarquía en ese Congreso Nacional. Hablan solo con criterio político. Si nos vamos al objetivo de la ley, dice que es promover la inversión extranjera, promover la inversión nacional, generar empleo, evitar que Honduras sea nombrado como un paraíso fiscal. El plumaje de ustedes dos no es, Don Juan, no es un plumaje de oligarcas. Estoy hablando de las bondades de la ley. Estoy hablando de las bondades de la ley. Pero están defendiendo posiciones oligarcas. Soy trabajador. Sin embargo, don Edgar, y me siento orgulloso de ello. Se pretende aprobar una ley. Por lo menos una vez en su vida. Se pretende aprobar una ley sin criterios económicos, porque para eso se necesita una política económica, no es solo el tema de incentivos. Hacer un paréntesis, Alberto, breve. Sin criterio económico, ¿sabes cuántos premios Nobel de Economía apoyan esa ley? Tú eres abogado y estás hablando de economía. Y premios Nobel de Economía apoyan esa ley. El Fondo Monetario, que no ha sido de nuestro agrado porque ha causado daño en muchos países. Ahora yo te hago un paréntesis. Porque es elemental la justicia tributaria. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora tú tienes que lucir
que estás en contra porque No, estás del otro hermano. lado. Pero no olvides una cosa no olvides. Vos estabas en el Congreso por los votos de Libre, no del Partido Liberal. Es correcto. Y traicionaste esos es votos. correcto. Así que no trates de congraciarte con Totalmente de aquellos acuerdo. que no te Pues llevaron yo al que digo poder. lo mismo de ti. Deberías de Vos ser no tenés leal que a los que te congraciarte llevaron con al el poder. Partido de Libre. No, Sí. Vos con lo la que sufrís gente, es con los un votos. síndrome de Estocolmo. Si Sí, los que te han síndrome de hecho Estocolmo. daño A mí no son me los han que seguís con secuestrado. ellos. El secuestrado Mira, sos Ale, vos lo que por la oligarquía. lo que te puedo decir, No, Carlos Alberto. Eduardo, Premios que no hay Nobel de Economía criterios. apoyan Te lo la digo ley con de datos justicia, duros. y él Edgardo, dice de que no con hay datos criterio duros. El económico. desempleo en Honduras 7.4, datos del Banco Central. La balanza comercial, déficit de 5.000 millones en este momento. Bajamos en el último periodo 800 millones de dólares. Es decir, solo podemos sostener importaciones 4.3 Fíjate que te meses. voy a decir algo sobre Espérate, eso. no. Solo, pero es que refiriéndome, No. ¿por qué han bajado las reservas? Porque 1.500 dólares se lo llevaron. ¿Y por qué se lo llevaron? Solo te permito. No, eso fue- porque en Estados eso fue en Unidos el los 2024, intereses Jorge estaban Arturo. altos hasta hace 15 días Miren. que los bajaron. Y al estar altos allá, es mejor depositar allá porque te rinde más. Sencillo. Los que guardan dólares prefieren donde les pagan más intereses que aquí que no les pagan Estos- suficiente. Por eso se lo llevaron a Estados Unidos. Carlos Eduardo. No hay ningún plan Venezuela, es una realidad económica, pero estos tienen que cumplir un papel para desvirtuar todo lo que pasa. Estos dos compañeros que están a mi lado gozan No tienen los votos. por no aprobar leyes a que favor el del Congreso no pueblo. No utilice Gozan, calificativos que no son. Gozan por no aprobar Ustedes la no ley de tienen los justicia votos del tributaria. pueblo. No, el Congreso tal vez lo Gozan tendrán. porque y están preocupados porque se derogó la ley de empleo por hora. Ellos gozan con las leyes contra el pueblo. Miren qué representantes. El plumaje de ustedes no es de oligarcas, hombre. Dejen de ser mandaderos de los oligarcas. Mire, ustedes ¿Ah? están manejando No. una política económica con mucha ignorancia. No, no es cierto eso. Un inversionista para Usted- que venga a este país, lo primero que usted- necesita, Juan, es estabilidad usted- económica. usted es científico. Entonces, perdón, estabilidad vamos a un corte política. comercial. Ni votos para la ley de justicia No la tributaria, tienen y no la ni tienen. votos para interpelar a Roosevelt Hernández. Sí, no, Tampoco. no, nosotros sí los tenemos. Si nos dan la palabra, pasa. ¿Cuántos Vaya. votos necesitan? 65. Vaya. Ajá, y no están los liberales y nosotros. Vaya. Que son lo mismo. No, Sí, ya, sí, ahora, sí, pero cuando estaban con ellos, ahí sí no eran los mismos. Ve qué bonito. En las democracias hay que Desde el respetar la 2009 mayoría. son lo mismo. Hay que Jorgito, respetar la mayoría. ya se te olvidó. ¿Cómo gobernaron? No, pero es que es de la No democracia. hay votos para la ley Hay de que justicia respetar. tributaria y no hay votos para lo de Roosevelt. No, sí hay votos para interpelar al El problema general, es que no nos dan la palabra. Dígale que nos den la palabra, vaya mañana. Pero aquí A ver te si la han no- dado todas las No, no, aquí a usted también, igual a todos. nos la han todos. dado. Aquí Vamos no hay a un corte ningún- comercial. Aquí sí Ya podemos volvemos. participar. Aquí sí pueden. Don Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal por Comayagua. Don Juan Barahona, diputado de Libre por Francisco Morazán, que va por la reelección. Don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán y precandidato presidencial del Partido Nacional. Don Carlos Eduardo Reina, gobernador de Francisco Morazán, dirigente líder del Partido Libertad y Refundación, y que en los próximos días tomará una decisión si va de candidato a diputado por Francisco Morazán en su movimiento. Nueva corriente. Nueva corriente. Muy bien. Me llamó la atención. No, antes, mire, ve, El Salvador aprobó una ley donde elimina impuestos de renta, ganancias y propiedades de la industria tecnológica. En vez de estar haciendo lo que aquí quieren hacer, El Salvador, presidente Bukele quita impuestos para incentivar la inversión extranjera. Y aquí, ¿quién quiere venir con esos mensajes de la presidenta? Y hablando en Y la le ONU. agrego algo, Jorge. ¿Sabe No, para perdón, dónde? solo concluyo. Hablando, dice, ¿cómo es que dice cuando dice del gobierno anterior, pero dice ella La Ya, narcodictadura. ¿sí? ¿Ah? La narcodictadura. La narcodictadura nos ha dejado. No, a la gente hay que hablarle de oportunidades de trabajo, Edgardo, lo que la gente necesita es eso. Jorge, y le agrego algo. Sí, Para Nicaragua se han ido en el último periodo. pedía disculpas hace poco Jorge Zelaya. ¿Qué? Como que ya se les olvidó. ¿Cómo disculpa? Don Es Edgardo, que- 16 empresas se han ido en el sector Pido manufacturero disculpas y para perdón Nicaragua. al ¿Sabe pueblo por qué? limeño, porque Pero el un momentito, Partido a mí- Nacional a mí- no actuó de forma correcta en el Congreso Nacional. algo que dijo don Jorge Zelaya. Dice que ellos acompañaron, el Partido Nacional, la derogación de la ley de empleo por hora aprobada en el gobierno anterior porque Ah, sí. incurría en algunos abusos Yo laborales. voté a favor y él me dijo que en 2 meses, a más tardar en 3, se iba a aprobar una nueva ley en donde iban a haber beneficios
para los trabajadores. Pero una nueva ley que respetara los beneficios de los trabajadores, perdón, una nueva ley que respetara, pero ley de empleo por hora. Claro, sí, ley de pero empleo. ya con respeto a los derechos laborales de quienes estaban empleados por hora. Yo no le digo nada, Jorge, a usted, porque no tengo facultades para decir viene esta ley o no viene. Yo lo que hice fue en la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales que yo dirijo, la dictaminamos en contra. Esa y la ley de empleo parcial, la dictaminamos en contra. Pero yo no le he dicho a usted que viene una nueva ley. Eso no son facultades mías. No, yo no tengo facultades y el no. propio quiero opinar sobre ingeniero eso, si me permite, Redondo lo dijo, viene una nueva ley. Ahora, ustedes Paco, están de acuerdo que uno de los principales problemas, si no es que el principal, es el problema del desempleo en Honduras. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Estamos de acuerdo, perdón, sí, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos empleos ha generado usted en su vida? Aproximadamente unos 35 empleos. En una empresa embotelladora de agua y también en mi oficina legal. ¿Usted? Ninguno. ¿Usted? Pues yo solo 4. Pues yo voy a admitirlo, porque la gente que trabaja con nosotros tiene 31 sobre 32 años de trabajar. ¿Usted? Mira, querer reducir a que quién ha generado empleos y quién no, esta discusión es un absurdo. No, pero es que Para mí no, pero es mi respuesta. No, pero está bien. ¿Cuántos empleos ha generado usted? No sé cuántos, bastantes, pero eso no es el tema. No, pero el punto, es que no claro me has que es dejado el hablar tema. de rato. No, momentito. Claro que es un tema, porque no podemos hablar del desempleo o de la necesidad de generar empleo si nosotros mismos no conocemos lo que cuesta generar un empleo y mantener un empleo en Honduras. Ese es el problema. Sí, pero es que tú Ese es el planteas problema. algo que tiene una falacia de entrada. Generar empleo no es sacrificio, es ganancia. Porque el que genera empleo, ese empleado produce para que gane aquel. Claro. Eso se llama la plusvalía. Quiero hacer una comparación. Déjame terminar. No, Esa es la paréntesis, plusvalía. como me lo pediste, Yo estoy hablando del tema, solo permíteme. Sí, pero dame el la paréntesis, plusvalía es una devolvémelo. realidad. No he terminado, solo permíteme. Bueno, ya no te vuelvo a escuché prestar el hablar. paréntesis. No, pero es que también, ¿cuál es el paréntesis que quiere decir usted? ¿Cuál es? Pero mire, directo. Nosotros hemos estado de acuerdo en acompañar una ley de justicia tributaria, pero necesita modificaciones. Y le voy a poner un ejemplo, y no le voy a irme fuera de la región, Nicaragua. Nicaragua en su régimen, escuchame, en la zona franca como régimen de exoneración todavía tiene la exoneración de los impuestos municipales, nosotros no. ¿Por qué cree que Daniel Ortega pareciera que le interesara que tuviéramos siempre inestabilidad política, social y económica? Porque ¿para dónde cree que se van las 16 empresas? Para Nicaragua. Nos está ganando porque tiene más infraestructura, tiene mejor mano de obra en tema de costo, de disponibilidad, y sobre todo tiene más infraestructura que nosotros para el área manufacturera. Entonces, ¿ves que funciona el socialismo? No, claro que funciona, por eso te estoy diciendo que te acompaño la ley. Sí tiene los regímenes de exoneración. Momentito, poniéndote un ejemplo con Nicaragua. Ya le hizo un comentario. La falacia también se puede probar con cifras. Porque estos señores del Partido Nacional y sus socios liberales han dicho... Da las cifras, pues, a ver si las sabes. Han dicho que la ley de empleo por hora generó bonanza y crecimiento económico, lo cual es una falacia. Nadie ha dicho eso en este debate, Carlos Eduardo. En este debate. Informate porque lo han dicho en este debate no desde el momento en que se derogó. Acompañamos la derogación. Pero bueno, no voy a contestar porque quiero decir lo siguiente. Es más, durante ese periodo la pobreza llegó a puntos históricos del 76%. Se derogó eso y desde que gobierna Xiomara ya la pobreza ha bajado 7 puntos y seguirá bajando el próximo año y seguirá bajando en los años siguientes. Pero ¿a dónde? ¿Cómo? Lea las estadísticas. No, las estadísticas que ustedes hacen. Mire, bueno, no las la calidad de vida del hondureño ha mejorado o ha disminuido en este gobierno. La calidad de vida del 7% no, de esos pobres ha mejorado. ¿Qué dejaron de ser pobres? Ustedes hicieron 2 millones de hondureños pobres en su gobierno y lo estamos revirtiendo. Se está dando trabajo. La inversión pública que hace el gobierno, la más grande de la historia, da trabajo. Hoy estuve en una asamblea de campesinos, para tu información. Mire, ninguna inversión. Estuve en una asamblea los gobiernos no dan trabajo, 2.000 campesinos y mencionaban lo importante de la apertura de los caminos productivos que permiten que su producción salga.
Esas son las cosas que hace este gobierno. Sí, pero eso ofende, eso lo quieren no es esconder, que no ofende. como esconden las carreteras, Lo que como ofende esconden los es que hospitales. vaya a gritar Acuerden allá los a los 96 organismos hospitales que el partido de él No, prometió no. que no hizo uno. Vaya a ver los hospitales, los 8 de Xiomara, cómo van Hagan avanzados. hospital el centro cívico que prometieron, o no lo No, prometieron. yo no prometí eso. Ah, no. Eso no era. Pero lo lee el prometió plan. doña Xiomara. Es bueno que tengas el hábito Por eso, de la doña lectura. Xiomara, Lee el plan de gobierno de Xiomara Claro, y ahí no está eso. Y no dijo eso. No está en el plan de lo que está gobierno. sucediendo. Es bueno leer, es bueno Miren, leer. nosotros estamos de acuerdo, incluso yo acompaño al gobierno, todo lo que se ha avanzado en infraestructura, hay que ser objetivo. Todo lo que se ha luchado, porque sí estamos a favor en todo momento que se genere empleo, que se haga Honduras un país atractivo a la inversión. Lo que pasa es que la inversión extranjera la queremos atraer solo con exoneraciones fiscales en un momento donde todas las cifras macroeconómicas de Honduras no pueden respaldar. Esto es una donde pata no de hay- cuatro, es una no hay mesa de seguridad cuatro. jurídica para venir inversión aquí, Le no voy a hay poner un seguridad. ejemplo. Usted Lo- aquí, lo- mire, don Juan, es que lo que pasa es que Los cachurecos y los liberales no, es que usted no ha no generado ven. empleo. Mire, No ve- no, usted es que yo no tiene soy 29 empresario. años en este No, yo programa no he y generado 29 empleo. años en este programa. No soy ¿Usted lo empresario. tendría si no fuera rentable? Pregunta. No, la ¿Usted empresa, tendría el claro, programa? sí, la empresa no lo Claro, tendría si no le rentara. es decir, el criterio para generar empleo y atraer inversión es de rentabilidad, no de exoneración. Entonces, el criterio que usa un inversionista que sí quiere generar empleo es, ¿hay seguridad jurídica en ese país? ¿Me van a cambiar las reglas del juego? Mire, ¿Me van a cambiar esto- las reglas del juego? Los ¿Hay cachurecos- estabilidad económica? Los cachurecos. ¿Hay estabilidad y social? estos ¿Me van a cerrar barcinos. un tramo de carretera? Es que eso saben No, que es vender. que eso es lo que El pasa. problema es No que hablan con cifras. No, Los no, cachurecos y no. estos Ay, barcinos. le sacó Ahora los Mire, liberales le voy a poner no el ejemplo de Costa reconocen Rica. lo que ha hecho Costa el Rica Partido invierte. Libre en desarrollo de este país, en obras. No han hecho nada. hombre. No es que ustedes tapan los ojos cuando van por todo el país. No han hecho nada. Ustedes, Por ustedes eso la gente, y mire, ellos, no, yo sí, 8 de 10 mire, personas no que ven, votó yo por sí libre. estoy reconociendo que se ha avanzado. No, Pero Sí, si reconozco cuenta cómo que salió, se ha avanzado, se las puedo enseñar. pero la Así generación salió, de como empleo con no 1%. pasa por una ley de Por justicia esa forma tributaria de andar así, Por únicamente. eso sacó uno y usted que no La saca nada. generación No, de no, empleo y la no, inversión. Fue y nunca ha ganado. Saqué 25 mil votos. No, por eso En una 25. interna. Y yo le saqué, usted 25. Yo en el departamento saqué 200.000. Sí, pero eso es Solo en distinto, Francisco eso es Morazán. elección Y él sacó general, 25.000 a en nivel una nacional. primaria. El Por eso, 5% del líder. a nivel nacional. Sacó 5.000. Alega ignorancia. A nivel nuevamente, nacional. al Y yo querer saqué comparar 200.000. planilla presidencial con planilla No, de correcto, diputados. es parte de Pero él. es normal que él actúe así. Acabas de decir algo cierto. No, es normal. La única forma que ha hecho el modelo para atraer la inversión, que ahora es del Honduras Open for Business, es exoneraciones, y no se desarrolla un país así. Solo se desarrolla Seguridad cuando jurídica. tenemos una masa laboral capaz y educada. No, Mira, pero por eso es seguridad lo jurídica, elemental. seguridad jurídica. Sí, pero no se ha seguridad trabajado en jurídica. eso, Carlos Se, Eduardo. se están reparando las escuelas que ellos Es destruyeron. que- Oye, se te es olvidó. que- ¿Es eso apoyar a la educación o no? es No, lo que- ¿verdad? Ahí es donde te digo que no lo entendés. Sí. La era, No, yo sí lo entiendo. la era industrial ya Yo sí lo desapareció. entiendo muy bien. Mira, Costa Rica invierte $4.500 por alumno. Nosotros apenas invertimos $700. Por eso ocupamos Tienen una ley tarde. de justicia No, tributaria para que haya más recursos para invertir más. No, porque te quieren la contradices mitad con ¿cómo para lo lo vas a que invertir? con lo y la que otra dices. mitad para el No, comandante. mire, es lo Bueno, que ahí está, quieren. ¿ves? La Mire, genialidad de este que quiere ser presidente. Te van a llevar los rusos, hermano, con tanta brillantez que muestran en este estos país. barcinos antes Cuidado. pensaban, hoy pelean, piensan igualito a los No cachurecos. estamos pensando igual, don Juan. Mire, Es que Igualito. me da pena. no estamos hombre. pensando igual. Lo Ok, que- un momentito, dejemos cerrar a don Alberto. Lo que le estoy diciendo es que para poder generar desarrollo tengo que pasar por la educación, pero si no conozco el contexto actual, voy a seguir invirtiendo donde no tengo que invertir 36.000 millones ahí en educación y nada se destina o muy poco a la tecnología. Tenemos niños en unas aulas de clase que se reparan, pero son las mismas de hace 100 años. ¿Cómo usted va a sacar cuando compara a un niño con costarricense que sí tiene acceso a manufactura? A ver, Y ¿por qué empresas Costa de Rica logra manufactura. eso? No, es que mira, vos me querés decir que a través de la ley No, pero ¿qué vas a pasa? acaparar más ¿Qué recursos. pasó Es en cierto, Costa Rica? el Para Estado, que tengan el ese Estado estado. para mantenerse necesita recursos de los impuestos y lo acepto. Lo que también te quiero decir es
¿cómo voy a confiar en darte recursos si no querés ni que venga la Sisi? Le ponen traba más traba más traba. Lo que estamos trayendo a la Sisi. Total instalación de la Sisi porque no hay Quiero ver combate a la la cara que corrupción. van a poner cuando No hay- venga. No. Quiero invitarme a un programa para verle la cara a estos cachurecos cuando venga la CIS. Se les va a caer porque no tienen más El argumentos. gato primero hay que derogar el decreto Lo que se 4. oponen son ellos. Sí, lo que se opone es, no te opusiste en el Congreso al proyecto de la pichada, ¿qué te opusiste? No me tocó votar a mí porque soy Yo voté a favor y siempre, ¿sí o no? Yo he votado a favor de que venga la Sisi en los tres, pero el partido en el poder no quiere. Partido Liberal votó a favor que viniera la No, Sisi. yo he votado tres veces. Dicen que no ven, que no quieren que quieren. venga. ¿Cuál ha sido su posición? Que venga la Sisi. ¿Pero ha votado usted? Y he votado a favor de que venga en los tres. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema que había ahora? Que Yo no se lo digo. quiere el partido No, pero en el ¿qué va a poder. pasar? No, Yo se lo digo por secretario problema. general, Yo se lo digo le puntualmente. responda. No Aquí quieren mismo lo digo yo. derogar, no quieren derogar el artículo 4 literal A del decreto de pacto de impunidad, donde permitieron, pide la ONU. escucha, Ahí no, hablan en idioma. escúchame, Pacto de impunidad. defensores de la democracia y de la soberanía nacional, que sí hubo persecución, sí hubo judicialización y sí hubo criminalización, pero en ese paquete se metieron funcionarios y empleados públicos que pero no lo ejercieron metieron funciones. en el Congreso, Escúchame, del porque no es 27 amnistía, de enero son del abogados. 2006. Vos sabés que no es Flores amnistía. Lanza debería de ser Es un reconocimiento que hubo un golpe de Estado y se le da a los jueces la capacidad de decidir si o no fue iniciada por motivos políticos. Y si el juez lo decide, es a criterio del juez. Jueces que eran del Partido Nacional, porque era la Corte anterior. pero la Ahora, ONU ¿cómo me explicaste ONU que dice- había una condena Perdón, y solo se la exoneraron ONU dice- condenas como que fuera un Porque perdón por de eso los indulto? acusaron los Pero la golpistas. ONU, Mira, la de ONU De eso dice acusaban los que golpistas. para que venga Analiza la eso, Sisi, Alberto. No, yo los lo golpistas hizo. acusaban de muchas cosas. La Pero ONU vos- dice, y no vos lo aquí- quieren derogar. mira, ¿El qué? Perdón un momentito. Solo que es que ahora ONU- como te cambiaste de lado, La ONU dice es la que jodida. uno de los requisitos para que venga la Sisi es derogarse el pacto y no quieren derogarlo. ¿El qué? El decreto 4. No quieren derogarlo. no es pacto, hombre. No, pero no quieren, si es un Es el requisito de la que Sisi. pide la Sisi. Enséñame. No, ahí lo tiene la Te lo presidencia. enseño. No, por eso ahí lo tiene. Pongámoselo, por favor. Va, mire, se Aquí, fija. Va el aquí hombre ahí, están va. los requisitos que Ahí no va, ha querido mire. agendar el gobierno de la República. Mire, y ahí está, va. El hombre ahí va. Viene El- preparado. No me lo es enseñaste. un informe Ahí está. de la Comisión Anticorrupción. De la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional. Estos son todos los decretos que hacen falta. Si hubiera voluntad política, así como tiraron, así como tiraron para ahí. todos ¿Es los un informe decretos de quién decís? de política ¿De limpia quién es del ese informe? fiscal, ¿De quién es ese informe? de la Comisión ¿Quién lo hizo? Anticorrupción. Del Consejo No, Nacional y te Anticorrupción. leo- ¿Quién lo hizo? Que Quiero ahora saber. los quieren Te leo un derogar poquito. y tienen posiciones firmes. La Consejo Nacional Comisión Anticorrupción. Anticorrupción ¿De del quién? Congreso ¿De quién? ¿El Nacional. Congreso Nacional de Honduras? Sí. Que no es no es algo que hizo las Naciones Bueno, Unidas. ahora te lo digo No que- es una que estás mintiendo en público. Mira, hermano, Deberías de tener honradez, hermano. Yo te conozco, no sos así. No, que no te lleve Cálix a ser como él, No, hermano. mira, esto Son lo dice- mejor que eso. lo porque dice eso la no lo hizo Convención de las no Naciones lo hizo Unidas las Naciones contra la- Unidas. no, lo hizo la las Naciones Convención. Unidas. Vos No, decís es que que las Naciones Unidas condicionan. estás Y eso acostumbrado. lo hicieron aquí los diputados liberales y cachurecos. Estás acostumbrado. Para empezar, y estábamos hablando, don Edgardo, el pacto de impunidad, bueno, defendiendo siempre a los defensores de la soberanía, porque sí hubieron gente perseguida incluso por delitos comunes, y lo acepto aquí de frente. Y se acusaron Sin embargo, muchos de distintos ese es el delitos parto, por ese parte es de el la- parto de la del... dictadura de Juan no, Orlando. nos dicen golpistas ahorita. Yo no estoy Y de los golpe. que se tomaron, los que cometieron un golpe legislativo el 21 de enero del 2022 fueron ellos. Contra reglas democráticas, 84 votos y expulsaron al contra presidente 44. e instalaron una junta directiva o ilegal. mentira también. Número Que te uno. explique también, Mira, no, abogado. primero te explico yo. Después me dijiste, nos tratan de narcotraficantes en ese momento, aliados con el narcotráfico. ¿Quién denunció el tratado de ¿quién dijo extradición? Para ¿Quién dijo favorecer eso? una familia. Pero yo no he dicho 3. eso. Nos asociaron con los corruptos. ¿Quién no quiere que venga la Sisi? Ustedes. No, si ustedes tienen el control de la junta directiva, Ustedes. no tienen argumentos, no tienen Vamos a un corte argumentos. comercial en el programa. En un momento continuamos. La congresista republicana María Elvira Salazar en su cuenta de redes sociales dijo recientemente: recordatorio, el próximo lunes 21 de octubre a la 1 p.m. realizaré una conferencia de prensa con líderes hondureños y los medios de comunicación para condenar al gobierno socialista de Xiomara Castro.
¿Un comentario, don Carlos Eduardo? Se me cayó el micrófono. Bueno, yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y creo que la congresista ha fallado en entender de que Honduras es un país libre, soberano, independiente, como dice su propio escudo nacional. Y que lo que ella piense se le respeta, pero que sus acciones las limite a su lugar de donde fue electa y al país en el que vive. Como yo no voy a opinar sobre nada de política interna de Estados Unidos porque no nos compete, hay que respetarnos. Muy bien, don Juan. A esta señora no le compete opinar sobre los asuntos internos de Honduras. Eso ella no lo puede hacer, no lo puede decir. Nosotros somos independientes y tenemos el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo, que hoy está dirigido por Xiomara Castro. Don Alberto. Bueno, yo no soy partidario de las intervenciones en asuntos internos de ningún miembro de otro estado. Totalmente tiene que ser a través de las embajadas, que tienen que tener cualquier comunicación oficial, pero eso únicamente refleja la condición de inestabilidad política, social y económica que vive Honduras. Don Jorge. Solo que sigamos con fe, sigamos con esperanza, sigamos con la ilusión como nacionalistas, que ya falta poco. Faltan 17 días para la inscripción de los movimientos, faltan 138 para las elecciones internas y 404 días para decirle goodbye al gobierno de Libre. Prohibido olvidar, Libre nunca más debería dirigir los destinos de nuestro país. Como que ya, como dice como la que ya señora. no se nos olvidó cómo gobiernan estos. Buenas Qué noches, valor. muchas gracias. Como que nos olvidó el golpe de Estado. Gracias, don Carlos Eduardo. Gracias, don Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias, don Juan. Gracias, don Alberto. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que el programa haya sido de su completo agrado. Gracias a usted por su atención. Buenas noches. Yo creo que también entre ustedes puede haber un saludo cordial. Por supuesto. No, sí, aquí ya dijo ahorita que nos va a invitar a comer. Bueno. A los tonelitos. A Denis, que 24 horas. Gracias por su atención. Buenas noches. Que estén bien.